mis queridos televidentes de Veracidad Channel. Estamos en un programa más de Paganismo sin Velo, lo que usted debe saber. Bienvenido, hermano Luis, hermano Salomón. Gracias, ¿Cómo están? hermana. Bien. Bueno, estamos en el programa, ya vimos en el programa pasado la verdadera María, la Madre de Cristo, según las Escrituras. Ahora en este programa vamos a ver a la otra María, la gran impostora, que no es la misma María de la Biblia, la que está sentada en las catedrales. Vamos a ver ahora el tema que se llama Mariolatría, o sea, dogmas que han surgido de la mente del hombre, de la mente retorcida del hombre. Empezamos con una lectura, nada más como un pequeño resumen para ver de dónde proviene esa adoración falsa de la madre y el niño, que ahora muchos están siguiendo. Y aquí en Zacarías 5 dice esta enseñanza: el efa de la iniquidad y llevado de regreso a Babilonia. Fíjense que de Babilonia salió toda ese paganismo, esa idolatría, esos dogmas y esa creación de tantos dioses y diosas falsas de la mente humana, Pastor Salomón. Entonces, según un escritor, dice que hace el tiempo de los escribas, estaban los escribas reunidos y dice que ellos vieron en el cielo, volteaban hacia arriba y vieron una bola ígnea que se movía así en dirección a Babilonia. Y aquí el profeta Zacarías también dice esto, dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Se fue a ese lugar de Babilonia. Así es algo tremendo que estamos viendo del origen. Qué interesante que podamos dejar bien en claro igual que ya estamos hablando de una falsa María, no de una verdadera María, porque la verdadera María, del cual hablamos en el programa anterior, es muy claro que era una mujer judía, sencilla, nunca en la manera presentada, adornada y atenduada, con oro, con prendas y todas las formas en que lo presentan en las imágenes. Entonces no estamos hablando de la verdadera María, sino lo que dice de la falsa. En Nahum 3:4 hay algo también muy fuerte que dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Así es. De una mujer tan sencilla, como ahora la vemos tan ataviada y tan llena de glamour. ¿De dónde surgió eso? Porque no es ella, es la misma que presentan en Apocalipsis 17 el profeta, ¿verdad? A ver, ¿qué dice en Apocalipsis 17, del 1 al 6, qué dice? Apocalipsis 17, del 1 al 6. Es la gran ramera que se sienta, dice la Biblia, sobre muchas aguas. 17 del 1 al 6. ¿Puede leerlo, pastor? Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas. Tenía un cáliz de oro en su mano,
lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con grande admiración. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así es, entonces el espíritu que está presentando ahí es el mismo que surgió en Babel, porque está hablando de Babilonia. Ese mismo espíritu es el que opera detrás de esta falsa María. De esta impostora, Porque dice que es una impostora, detrás de esta adoración a esa falsa María, dice que está el espíritu de fornicación y de hechicería. Y acuérdese, pastora, que en programas anteriores, cuando hablamos del origen del paganismo, vimos que el propósito de Satanás es recibir adoración. Usurpar el lugar de Dios para recibir culto. Ahora, él lo hace de diferentes formas, Pastor Luis, que incluso dice que se viste de ángel de luz, en este caso también se viste de mujer. Se hizo mujer, ¿verdad? Para recibir la adoración. Y el Señor Jesús no aceptó eso, porque acuérdense que Él rechazó completamente todo otro tipo de culto. Cuando Satanás le dijo, todo eso te daré si tú postrado me adorares, porque ahí está el intento de Satanás. ¿Y qué dice el Señor? No, al Señor tu Dios adorarás solo a Él. y solo a Él servirás. Es decir, la exclusividad de la adoración no se puede practicar entonces lo que en los dogmas se llama la hiperdulia a María, que es la adoración o culto solo a María. Entonces ya sería una idolatría, así se llama delante de Dios. Pues sí, y no olvidemos que eso, por eso Jehová, Yahvé, dice solamente, oye Israel, yo soy Jehová tu Dios, solo a mí adorarás. Y hace mucho énfasis cuando dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, el panteísmo se caracteriza por eso. Todas las religiones que se dicen cristianas, ya para no hablar de las otras, que tienen muchos dioses. Y ese es politeísmo ya. Tienen muchos dioses, muchos íconos, muchas cosas. Pero también reconocen al Creador. Lo reconocen entre todas sus cosas que tiene ahí, por eso es la abominación. Así es. Que tienen a Dios, pero también dice ahí creo que en Isaías dice que en ese tiempo cuando Israel también se prostituyó y se hizo pagana, dice, y hasta el día de hoy siguen adorando sus ídolos y adorando a Dios. Así es, y qué interesante también, Pastor Luis, porque mire, hay una historia desde el Antiguo Testamento donde Dios condena completamente el culto a cualquier Dios. En Jueces se condena el culto a Baal, en Jueces 2:13, a Dagón en el 16:23, en Jeremías se habla de un dios moabita en 46:7, en Hechos 19:24 se habla de Diana de los Efesios, que es muy interesante porque es ahí donde en Éfeso posteriormente se va a sacar el dogma de la adoración o la veneración de María. ¿Por qué razón? Por la razón de que tenían ya la idea de las sacerdotisas de Diana. Y por eso es que cuando llega a pastorear en ese lugar en Éfeso, Timoteo, Pablo le va a escribir en una carta que era para resolver una problemática local. En el capítulo 2 de 2 Timoteo, donde se habla que la mujer aprenda en silencio o calle en vuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque ahí estaban algunas de las sacerdotisas que querían imponer su enseñanza y antes de ser formadas. Y eso va a traer posterior afectación a la iglesia, porque ahí es donde surgen las teorías, las enseñanzas posteriores sobre el tema de María, que va a reemplazar a la Diana de los Efesios. Claro, acuérdense que María fue una acomodación que hizo la Iglesia Católica cuando por ahí del año 430, que fue en el concilio de Éfeso, cuando fue que se hizo el dogma de que había ascendido al cielo en cuerpo y alma, ¿verdad? Porque en ese tiempo, ya para ese tiempo, las diosas paganas estaban perdiendo ya el paganismo estaba perdiendo muchos seguidores.
y ya estaban pasando de moda las diosas paganas, entonces tenían que guardar esa tendencia que la gente tenía de adoración a la diosa madre. Entonces fue cuando cuando pusieron el dogma, ya que lo institucionalizaron, porque empezó desde mucho antes, porque primeramente empieza de una manera sutil y hasta que ya lo dogmatizan, entonces ya un dogma es cuando ya todo el mundo lo acepta, y si no aceptas el dogma, entonces eres hereje y te matan. Sí, antes del dogma ya habían salido las ideas, ¿no? Las ideas, porque por ejemplo, si el pastor quiere hablar sobre este tema, que antes de que se legisle eso como un antes dogma, del 400 empezaron ya existía, temprano. sí. ¿Por qué? La idea ya va surgiendo porque el cristianismo va alcanzando al mundo helénico. Ya tenía mucho auge. Sí, el ya mundo desplazando helénico con ideas paganas y entonces empiezan a surgir. Si gusta el pastor darnos una historia de cómo aún los primeros padres de la iglesia ya empezaban la tendencia a por ese esa culto. influencia que tenían Por del la paganismo. influencia del Claro. paganismo. Sí, es el primer texto. Bueno, ¿qué les parece si vamos a unos pequeños anuncios y regresamos para empezar de lleno ya con estos textos? Y no se despegue de aquí de este programa, lo que usted debe saber en Paganismo sin Velo. Bueno, regresamos aquí con este tema de mariolatría, que son los dogmas humanos que surgieron ahí en Babilonia, en la Torre de Babel. Adelante, hermano Luis. Sí, voy a comenzar con un texto de un teólogo católico. Él escribe en numerosas ocasiones acerca de esta justificación que ellos hacen para la adoración a la madre y al niño. Dice, los primeros cristianos, a los que hemos de acudir siempre como modelo, dieron un culto amoroso a la Virgen. En las pinturas de los 3 primeros siglos del cristianismo, que se conservan en las catacumbas romanas, se le contempla representada con el niño Dios en brazos. Nunca le imitaremos bastante en esta devoción a la Santísima Virgen. Y el que escribe es José María Escriba. Entonces, aquí vamos a hablar de algunos padres de la fe al principio, después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando la iglesia empezó a tomar el control y a partir de Constantino se empiezan a generar una serie de enseñanzas y prácticas que eran totalmente apartadas de la palabra de Dios. Pero para que ustedes conozcan de cómo se estaba formando todo esto al principio, lo que dio la base para el catolicismo romano, tenemos por ejemplo a San Epifanio, que es uno de los padres de la fe, y ellos decían que combatiendo el error de una secta de Arabia que tributaba culto de latría a María, después de rechazar tal culto escribe, sea honrada María, sea adorado el Señor. Así es. Y entonces comienza todo este proceso en el cual empiezan a dar sustento según su teología para la adoración. Para establecer el dogma, ya, que fue ahí en Efesios. Así es. Exacto. Ahora, De Efesios. es interesante esa mención porque él escribe en el Panarín, que es uno de sus escritos, él escribe en contra de este grupo que principalmente, dice él, estaban formados por mujeres, y se llama las collirinas, así se llama ese grupo. Ahora, ellos hacen un culto a María tremendo que es contrastante, porque Epifanio los rebate, pero posteriormente los adapta la iglesia, porque por ejemplo, vean una de las cosas que dentro de ese culto se practicaban según Epifanio, dice, ellas adoran una silla o trono, lo cubren con una tela de lino y en determinado momento solemne ponen pan allí, se lo ofrecen a María y todas participan de este pan. Vean que de temprano, con la mezcla con el paganismo, gnosticismo, el mundo helénico, ya se van infiltrando estas ideas, porque en el Nuevo Testamento, según vimos en el programa anterior, no hay ningún pasaje donde se le rinde culto a María. En ninguno. Ya lo vimos que para nada existe esa adoración ni esa exaltación a María. Entonces es una introducción
Posterior. del paganismo ya dentro del seno de la iglesia. Sí, desafortunadamente con la proclamación que hace Constantino de que el cristianismo es ahora la religión oficial, desafortunadamente empezaron a incorporar todas estas tradiciones paganas y lo que hicieron, en vez de fortalecer la fe en el Dios verdadero, El único. empezaron a pervertir la palabra de Dios. Y algo interesante que están pasando por alto estos personajes era que el testimonio de los primeros cristianos, tanto de Pablo, que en 6:9 de 1 Corintios, él dice que ni los idólatras entrarán en el reino de los cielos, y Apocalipsis 21:8 y 19:10 también presenta el ejemplo de que debemos de apartarnos de todo tipo de culto. Incluso la palabra adorar es postrarse, quiere decir literalmente postrarse, y al momento de postrarse ante una persona o una imagen, ya le estás dando culto, y eso es idolatría. Así es. Sí, claramente lo dice aquí en Efesios, en Corintios, 1 Corintios 6:9, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Así es, hermano. Así es. Aquí hace claro énfasis a la idolatría. Ahora, el tema es que algunos dicen, es que a María, como es una hiperdulia, no la estamos dando latría, según el concepto, pero la práctica es una idolatría. ¿Por Así qué? es. Porque se postran, le hacen oraciones, le rinden ofrendas, le hacen todo. Entonces quiere decir que sí le están dando culto. Bueno, porque ya la llevaron, ya la divinizaron. Exactamente. Al darle ahí en el concilio de Éfesos, cuando la divinizan, al elevarla a la misma categoría de Cristo, cuando Así se es. fue en cuerpo y alma, dice que no sufrió corrupción. Entonces, ¿dónde es que, en qué resurrección se fue ella así? ¿Y por qué 400 años después? Sí, eso es apócrifo. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba de esas afirmaciones, y eso hay que tener cuidado. Entonces ella se está dando cuenta, entonces, ¿quién es esa María que está sentada ahí? Es la que dice aquí en Apocalipsis 17 Y en Zacarías. y en Zacarías Y en 5 y en Nahum. Así es. Y como creyentes nosotros debemos de apegarnos estrictamente a las Escrituras. Y como ustedes dicen, en las Escrituras no hay ninguna evidencia ni de culto ni de adoración a la Madre de Jesús, sino todo lo contrario. La figura principal siempre es el Mesías. De hecho, hermano, ya a partir del libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando se habla de que estaba en el día de Pentecostés ella con sus hijos y toda la iglesia, de ahí ya no se menciona más María en todo el resto del Nuevo Testamento, No. en ninguna de las cartas. Sí, no sí. hay mención de ella. Entonces es algo que no se le dio el énfasis más que su relación cuando Cristo vino a este mundo. Como Pero instrumento. nuestros queridos televidentes se preguntarán, ¿y por qué están hablando cosas tan terribles de la Virgen María, la que está en las iglesias, sentada en su trono, toda ataviada con sus coronas de torres y todo? ¿Por qué hablan así? Bueno, porque aquí está escrito en la palabra quién es esa gran impostora, que no es María, esa mujer virtuosa, la Madre de Cristo, no es para nada. Es una cosa muy terrible, y sencillamente lo hacemos porque yo en mi caso particular, yo salí de esa idolatría, yo adoraba a María. Entonces, yo sé que hay muchos católicos de buen corazón y bien intencionados que sí aman a Dios, creen que están amando a Dios a través de la idolatría, pero la palabra dice que detrás de las imágenes hay demonios. Entonces, es mejor que mis queridos amigos católicos se desengañen con esta terrible verdad de que la que se sienta en las catedrales no es María, la Madre de Cristo, sino es Satanás mismo, que le ha robado toda la adoración y toda la obediencia y toda la admiración a Jesús. Y por cierto, pastora, qué bueno que usted aclara eso, porque el profeta Jeremías ya habló de esa impostora desde el capítulo 7, versículo 18, 628 años antes que nazca la verdadera María. Así es.
Ya él habló de la reina del cielo que ya era venerada. Desde Babilonia. Y si vamos a ser más exactos, fue de los asirios y de los caldeos antes de los de Babilonia. Entonces, los asirios babilónicos. No se está hablando entonces de la verdadera María, sino que estamos presentando la evidencia de la falsa, de la impostora, y que está entrando, o que ya entró en muchos casos en las iglesias que llevan ese nombre, no iglesias, pero que es el romanismo. Y realmente es lo que quisiéramos que ustedes abran los ojos a la realidad. Pastor, sí. Porque los amamos y porque dice que, dice, los idólatras no entrarán al reino de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mientras ustedes sigan adorando imágenes, la imagen de la María, la que está sentada en las catedrales, pues están yéndose al infierno con todo el dolor de nuestro corazón. Esa es la realidad. Sí, parte de la idea de este mensaje que Dios puso en el corazón de nuestra hermana Noemí es de llevar la verdad y que la gente conozca qué es lo que Dios estableció y qué es lo que los hombres han intentado agregar a la palabra de Dios para desviarnos del camino. Rápidamente quiero leer otro padre de la fe, San Ambrosio, que continúa con esta idea de la adoración a María. Dice, quien tras alabar a la madre de todas las vírgenes, es claro y rotundo a la vez cuando dice que María es templo de Dios y no es el Dios del templo, para poner en su justa medida el culto mariano, distinguiéndolo de lo profesado a Dios. Entonces vemos aquí doctrina muy peligrosa que está cambiando totalmente lo que Dios estableció en su palabra y que está dando prácticamente propiedades a una mujer que era una mujer de carne y hueso normal. Eso es usurpar. Sí, exactamente. Por eso se llama la gran impostora. Pero voy a seguir leyendo aquí lo que dice en Zacarías 6, dice en el 7. Seguían hablando de la visión que tuvo este profeta de Dios. Y aquí dice, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, el ángel dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada una casa en tierra de Sinar. Cuando esté preparada, la pondrás sobre su base. Que el propósito es siempre del enemigo usando esa figura, esa imagen, porque es el medio que usa. Esa imagen sagrada. Pero es el enemigo, no es ni siquiera una mujer, sino que es el mismo enemigo el que se está disfrazando. Su propósito es que se le dé culto, por eso es que pide siempre que se le levante una catedral, un templo, en un altar. Es algo muy interesante en ese sentido. Así es. Y vemos continuamente a través de los años cómo este culto fue no solamente reforzado, sino que fue forzado en algunas civilizaciones a medida que el hombre avanzaba y conquistaba otros pueblos. Este culto era introducido muchas veces a la fuerza. ¿Sí? Para pues arrastrar a la humanidad a ese culto idolátrico. Vamos a regresar entonces a dónde fue llevada esa mujer y desde cuándo está ahí. Regresamos en un momento aquí en Paganismo Sin Velo, en lo que usted debe saber. Bueno, regresamos aquí en Paganismo Sin Velo, lo que usted necesita y debe saber. Adelante, hermano. Sí, estábamos comentando acerca de todos estos padres de la fe que empezaron a
a traer toda esta idea de la adoración o el culto a María. Y vemos que una de las razones más fuertes era que eran amenazados precisamente por los que estaban manejando el poder en ese tiempo. Si ellos no predicaban lo que ellos establecieron, corrían el riesgo de perder la vida. Entonces, estamos hablando ya pasó de ser algo que surgió y que en primera instancia sí estaban equivocados, estaban apartados de la palabra y estaban interpretando mal las escrituras, pero se empezó a convertir ya totalmente en una cuestión de vida o muerte. Para poder establecer el culto y mantenerlo a través de los siglos, eran forzados, con el riesgo de perder la vida, todos estos representantes o altos jerarcas de la fe, eran forzados a mantener este culto para preservar su vida. Así es, y cada una de las tendencias que ellos van tomando, recuerden que estamos mencionando una época que es la iglesia perseguida, pero es el tiempo en el que surgen las grandes herejías. Así para es. ese tiempo. Sí. Y una de las herejías que fueron de las primeras era con relación a la cristología. Y eso es muy interesante porque van surgiendo algunos términos que con referencia a la defensa de la naturaleza de Cristo eran correctas, pero que posteriormente se van entendiendo en un contexto equivocado, como por ejemplo, ¿no? el concepto de Cristo, de María como Theotokos, que era madre de Dios. Inicialmente se usó para la defensa de la deidad de Cristo, porque decían que Cristo es Dios, y es el concepto que se manejó, ¿no? Que es la afirmación bíblica. Y hay los pasajes bíblicos donde se muestra que es el Hijo de Dios, desde luego. Pero posteriormente se distorsiona el concepto para defender la naturaleza de María. Y entonces es donde caen las desviaciones. Entonces algunos de los conceptos se tienen que analizar desde esa perspectiva y saber que hay grados de errores. De ahí que, por ejemplo, surge otro concepto que no es Theotokos, sino es Christotokos, que quiere decir madre de Cristo, de la humanidad de Cristo, más no de la divinidad, ni mucho menos madre de Dios, porque entonces ya sería madre del Padre. Exactamente. Y entonces la convertiría en una diosa superior incluso a Dios. Pero así está en la actualidad, Pastor Salomón. Sí. Acuérdense que primeramente dicen que la guadalupana, dicen que es la madre de toda América, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es la guadalupana? Sencillamente una deidad que trajo Hernán Cortés en tiempos de la conquista. Sí, española. Ni siquiera es mexicana. No. Entonces dicen, ahora es la madre de toda América. Sí. Y después, ahora es madre de toda la iglesia. Así es. Y la madre de todos. Así es. Entonces no es tan ingenuo ni sostener solamente un dogma por sostenerlo. Ya es un plan totalmente maquinado por Satanás y usando a personas para llevar a cabo esos planes. Y precisamente llevando, como el pasaje dice, de tierra de Sinar, de lo que es el origen de ese culto. ¿Dónde se originó? En el reino de Nimrod. Sí, aquí dice en Génesis 10, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, en la tierra de Sinar. Y de Babel se fue a todas las naciones, y después Zacarías va a decir que regresa, esa maldad que se distribuyó a todas las naciones. Regresa nuevamente ahí. De esa mujer regresa de nuevo a Babel. Pero ahora ya regresa como centralizado todo el poder en la adoración a la madre y el niño. A la madre como generación, como generadora de toda la vida, por eso es la madre de Dios, madre de todos los dioses. Así es. Y Babilonia es mencionada por el apóstol Pedro como Roma. Entonces estamos realmente, el romanismo está siendo la portadora de un culto satánico, de un culto idolátrico, pagano fuerte, y esto es algo muy, muy peligroso en ese sentido, y es nuestra invitación. Por eso el Señor, a través del mensajero Juan, y en Apocalipsis 17 dice, salid de ella, pueblo mío. Quiere decir que hay pueblo, hay gente que todavía está buscando honestamente el remanente, es el remanente. Y a ellos les invita, salgan de ella, pueblo mío. Porque siempre hay un remanente. Por eso es muy, mire, ¿qué le parece si damos lectura
Apocalipsis 17, porque es la misma, misma persona que habla, ¿sí? Dice aquí, en el 6, dice, bueno, vamos a empezar a leer. Y la mujer, desde el 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mente un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Fornicación quiere decir que tienen dioses ajenos, dioses falsos. Tiene que ver la con idolatría. tiene que ver con doctrina también. Con doctrinas falsas, ¿verdad? falsas, sí. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que Babilonia tiene muchas hijas con esa doctrina falsa. Y ante todo es un espíritu que se mueve, porque allá es un espíritu de maldad. Pues es el espíritu del anticristo, que está claro. en contra de las enseñanzas de los apóstoles, en contra de la doctrina de Jesús. Entonces Satanás usa eso, pastor, para rebatir el culto al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ya sea atacándolo o ya sea querer reemplazarlo. Y se dan cuenta, cuando se le presenta con el título Madre de Dios, Así es un intento de reemplazar a Dios mismo en el Siempre lo culto. quiso hacer desde cuando estaba en la presencia del Señor Lucifer. Y por eso es que aparecen siempre las imágenes de la madre y el niño, pero el niño en pequeño, la madre siempre en un espacio plano principal. Sí, más y principal. dice el 6, sigue diciendo, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Lo que acabamos de decir, ¿por qué toda la gente, esos clérigos aceptaron esos dogmas? ¿Y por qué la gente la aceptó? Pues porque sencillamente, dicen, al que no la aceptaba, los mataban. Y aquí dice, ¿cuánta sangre no ha derramado en la Inquisición porque no se quieren someter a los dogmas papales? Y ahí lo dice en el Aquí pasaje. dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de todos los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Porque siempre el culto, como decía el pastor, siempre el culto a esto siempre es sanguinario. Sí. Siempre está detrás de esto la presión, porque el sometimiento, eso es lo que se busca para que... La esclavitud. La esclavitud. Esclavizar a una la per- gente. ¿Para qué? Pues sencillamente para que permanezcan unidos al espíritu del anticristo, porque Satanás, recordemos que lo que quiere es lo que quiso hacer desde un principio, cuando se reveló allá en el cosmos, en el cielo que se reveló. Siempre quiso quitarle la gloria a Dios y siempre quiso evitar que Cristo fuera el Mesías, porque él quería usurpar todo. Y ahora qué mejor que ocupar ese lugar de una figura tan querida por nosotros los cristianos como es la Madre de Cristo, porque es una mujer admirable. Nunca debemos de perder de vista esto, que no estamos en contra para nada, ni hablando mal, ni menospreciando a la Madre de Cristo, porque luego dicen, no es que ustedes los cristianos no quieren a la Virgen María, ¿cómo no la vamos a querer? No, es al contrario. Pero lo que queremos con las escrituras es ponerla en el lugar donde Dios la ubicó, sin exaltarla, ¿sí? Porque entonces estamos robando la adoración a Dios para dárselo a un ser humano. A un demonio. Así es. Imagínate tú lo peligroso. Ahora, eso es algo tremendo que Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, mi alabanza a esculturas. No le daré mi alabanza a esculturas. Y luego en el versículo 44:6 dice Isaías siempre, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es algo muy interesante porque él está excluyendo, no se mezcle el culto a Dios. La adoración es exclusiva, solo, únicamente al Dios verdadero. ¿Por qué? Esa es una lógica. ¿Quién es el que murió? ¿Quién es el que resucitó por nuestros pecados? ¿Quién? ¿Quién es el Nadie que vino? Más que Jesucristo. Ningún apóstol ni nadie, solo Jesucristo. Bueno, y como dicen que hay otros dioses y otros hombres que también han sido muy iluminados, pero Jesús de Nazaret tiene una característica,
que Él fue anunciado desde Génesis 3:15. Así es. Así es. 3, Ahora, qué interesante porque allí la Vulgata Latina cambia el énfasis cuando dice, y ella te herirá en la cabeza, aplicándose a la mujer, pero el término hebreo es masculino. Él te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer es el, que va, es el que va a herir a la serpiente. En la cabeza. El término es masculino, no es femenino. Y entonces algo muy interesante que allí él es la simiente, que es Cristo, el que hiere en la cabeza a Satanás. No es la mujer, es la simiente de la que estaba en el seno de la mujer. Exactamente. Entonces algo muy, muy interesante en ese sentido. Por eso, posteriormente, como la adoración, el culto a las vírgenes, que es muchísimo antes de María. Sí, mucho antes. El culto a la fertilidad. Desde que empezó la humanidad, ahí que hacían culto a la fertilidad, y es donde se sobresaltan mucho las vírgenes. Así es. Todavía María ni siquiera se veía para nada por ningún lado. Ahora, vamos a ir a un pequeño comercial y regresamos enseguida, ¿sí, pastor? Sí. Amigos, estamos aquí en Paganismo sin Velo y le hacemos también la invitación a revisar todo este argumento que estamos presentando. Ustedes vayan a las Escrituras, vayan a la historia, vayan a todo los elementos para poder formar su criterio. Y no solamente esto, sino para saber que usted realmente está en la verdad y que no le están dando gato por liebre. Porque estamos hablando hoy de la adoración de la falsa María, la mariolatría. Y uno de los puntos interesantes nos quedamos, pastor, es en el tema de por qué se defiende la perpetua virginidad y no es en relación a la naturaleza de Cristo, porque Cristo es Dios mucho antes de María. Así es. Entonces, antes de su encarnación, era Dios y sigue siendo Dios en su encarnación. Amén. Ahora, qué interesante que es un instrumento que escogió, pero no es como decían los primeros padres que empezaron en la tendencia, que decían, sin María no hay encarnación. Claro que no, claro que eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque Dios iba a tener otro instrumento. Claro. Otro instrumento también. Imagínate en tantas miles de personas que había, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Entonces, ahora, ¿por qué se defiende la perpetua virginidad? Por el tema de las diosas paganas y de los grupos de sacerdotisas vírgenes que se daban, la sagrada prostitución que se llamaba en los templos. Ahora, si vamos a la Escritura, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Si hablamos de la virginidad de María, ese texto lo rebate por sí solo porque dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y el término hasta quiere decir que después de que dio a luz a su hijo primogénito, sí la conoció. Y el término conocer ya sabemos que se trata de la relación. Así es. Y dice, exactamente, entonces el hasta pone un espacio. Que hubo un tiempo en que no la había tocado, no la tocó en un tiempo. No se consumó el matrimonio hasta después del nacimiento. Pero después sí, porque entonces incluso no es ni lógico ni humano. Hay un psicólogo que hace el análisis psicológico y dice, en este caso, si José no tocó a María durante toda su vida, entonces al que darle premio es a este hombre que se supo mantener sin tocar mujer después de siendo un hombre casado. Entonces claro, el que llevaba la virginidad es José. Y no, sí, no tiene sentido, entonces, no tiene sentido lógico, ni histórico, ni psicológico, ni humano. De ninguna manera menos bíblico. Bíblico. Y el otro pasaje es de Lucas 2.7. Este es contundente, este versículo. Lucas 2.7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Y aquí la palabra primogénito es interesante porque cuando se habla de Cristo con su naturaleza divina, hijo de Dios, se le dice el hijo unigénito de Dios, es decir, único de Dios, porque no hay más en su naturaleza como hijo. Son dos términos bien diferentes, unigénito y primogénito. ¿Y primogénito qué quiere decir? Que si hay un primero es porque hay un segundo y un tercero. Claro, entonces, y ahí es donde se confunden muchas personas porque dicen, era el hijo unigénito, y lo confunden con primogénito. Sí, y unigénito es hijo de Dios. Así es, única creación. Pero primogénito es de María. Y aquí está expresando su naturaleza humana. Muy interesante. Claro, sí. Muy interesante en ese sentido, pastor.
y esto es algo que nos va a llevar a dar la pauta para saber que María tuvo más hijos. No, que- y que de su- hecho, queda claro porque no tiene, a la vez que los primeros padres hacen mucho énfasis en la virginidad, la vienen denigrando como una mujer virtuosa. Entonces, dice que fue primogénito de María, entonces María tuvo hijos con otro hombre. Entonces sería una ofensa para... Exactamente, María no era una adúltera. Así es. Bueno, estos son temas que están en contra de la palabra del Señor. Ahora, miren también que el culto mariano es un culto de origen pagano. Totalmente. Solamente al revisar la lista de los títulos que se adjudican y que en ningún momento la Biblia se lo adjudica a María, sino que a dioses y prácticas paganas. Es de la Por reina del ejemplo, cielo, la Madonna, todo eso son de origen pagano. Sí, por ejemplo, exactamente. Son temas que ya de antemano venían como de origen, no solamente pagano, pero de la brujería. Acuérdense que cuando se habla de la reina del cielo, era una expresión de referirse a la luna. Nunca debemos olvidar eso, que detrás de la adoración de la madre y el niño, la falsa María, siempre está detrás de eso el espíritu de hechicería y de rebeldía, porque es estar en contra de la autoridad de Dios. Todo esto que está enseñando en esas falsas doctrinas es ir en contra de la deidad. Sí, en el Antiguo Testamento quiero comentar un poco acerca de la Reina del Cielo. Vimos en programas anteriores cómo Dios a través de los profetas advierte al pueblo de Israel de no adorar a esta divinidad falsa, pagana, que es la Reina del Cielo, y vemos que los hombres le cocían tortas, como lo hacían cuando iban a alabar a Dios, cocían masa y se la llevaban para adorarla. Entonces Dios hace la advertencia muy seria al pueblo de Israel, que no se contaminen con esas cosas y que lo que están haciendo es totalmente desagradable para Dios, es algo desecrable. Entonces vemos como más adelante ellos toman este título de esta diosa pagana y es el título que le dan a María, ¿sí? Para justificar su adoración. Entonces, como viene desde hace muchos siglos, desde el principio de las civilizaciones, ¿sí? El hombre lo acepta y lo empieza a incluir en su culto. Porque él lo trae esa idea del culto pagano lo trae en el subconsciente. Así es. Y ya lo trae tan arraigado que ya es una cosa que solamente el poder de Dios, la sangre de Cristo, es lo único que puede quitar ese ídolo de la mente humana. Así es. Yo se los digo porque a mí así me pasó. A mí no había ser humano que me sacara de esa idolatría. Duré 40 años yo adorando demonios y yo sabiendo, conocía las escrituras, pero yo tenía mezcla. Sí. No hubo Así poder es. humano que me sacara de esa idolatría pagana hasta que Dios me tocó y Él me hizo ver que yo adoraba demonios. Entonces es una cosa que no es fácil, por eso a mí me da mucha ternura y tristeza de ver miles y miles de gente como yo antes iba a adorar, a buscar a Dios al único lugar que yo conocía. Así es. Pero eso no quiere decir que somos inocentes. O que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque es dice todo lo claramente la contrario. palabra, los idólatras no heredarán el reino de Dios. Luego dice, bueno, mucha gente dice, sí, yo sé que de esas imágenes no hacen nada, no tienen ningún poder, pero yo no soy culpable porque a mí me lo enseñaron los religiosos, entonces ellos son los que tienen que responder ante Dios, pero la palabra es clara, dice, ninguno te tendrá por inocente, sal de ahí, pueblo mío. Así es la invitación que Dios hace. Sí. Y realmente, hermano, por ejemplo, hermana, en Corintios Pablo dice lo que se le sacrifica a los ídolos, a los demonios se les sacrifica. Entonces aquí vemos al demonio queriendo meterse, aún desde el Antiguo Testamento, porque dice,
que al pueblo de Israel, que era 100% monoteísta, pero siempre les quiso introducir la imagen. Por ejemplo, dice que metieron la imagen del celo dentro del templo, que era una diosa femenina en ese Así es, sentido. sí. Y luego ahora se está introduciendo, o se ha introducido, se introdujo En en el una imagen romanismo femenina la imagen también. femenina, la misma, esa misma imagen que ahora está pervirtiendo, porque es Satanás. el Es mismo que, Satanás. fíjate, hay una cosa, ¿por qué escogió a una mujer y no a una mujer cualquiera? ¿Por qué escogió a la Madre de Cristo? Porque es un personaje el más querido, el más admirado por la humanidad. Satanás es muy astuto. Sí, ¿Por sí. qué escoger la Madre de Cristo? ¿Por qué? Y su estrategia fue tan planeada de Satanás que no le introdujo toda la doctrina de un tajo, No, sino no, que no. fue progresivamente introduciendo los elementos, primeramente mostrándola como su divina asunción, luego como dispensadora de toda gracia, luego la que colabora en la redención, la Como hace corredentora, intercesora. como intercesora, sobre todo como que la por ella Sagrada Corazón de María, como que por el ella rosario, vino, muchas sí, cosas. como que por ella vino el Pentecostés, el Espíritu Santo, o sea, ya reemplazando el lugar de Cristo, o sea, Cristo Exactamente. que ha desplazado, porque primero fue poco a poco que era la madre de Dios, y después ahora ya no solo es, sino que ocupa el lugar más superior que Cristo. Y este es lo peligroso de esa doctrina. Y es algo, creo que es el tiempo para recordar a nuestros televidentes que en la medida que nosotros nos separamos de la palabra, empezamos a ponernos en peligro de caer en prácticas que son ajenas a lo que Dios estableció. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermano Luis? Pues sencillamente, recordemos que desde el segundo siglo, mediados del primer siglo, mediados del segundo siglo, la iglesia evangélica se separó de sus raíces, Sí. de las raíces hebraicas. Así es. Entonces, todo lo que los demonios empezaron a hablar en el púlpito, puros dogmas y enseñar doctrinas de demonios. Y si Cristo estuviera presente, le diría lo que dijo en Mateo 15:3, por vuestras tradiciones quebrantan el mandamiento. Así es, Exactamente. así Entonces, es. ¿qué le queda? ¿Qué nos queda a nosotros? Sencillamente regresar a las raíces de nuestra fe, que no son del grecorromanismo, porque esas son raíces paganas. Así es. Tenemos que regresar a las sendas antiguas, es lo que Así tenemos es, que hacer sí. para poder nosotros conocer la verdad y llegar al verdadero conocimiento. Bueno, mis queridos televidentes, nos despedimos y esperamos verlos en el próximo programa de Paganismo sin Velo, lo que usted debe saber. Que Dios los bendiga. Bueno, gracias, hermano Salomón, gracias. Hasta luego. Gracias.